juntarnos. Mire, la palabra iglesia en griego, eclesía, diga conmigo, eclesía. ¿Sabe qué significa, hermanos? Ahora, ¿por qué voy al griego? Porque en el Nuevo Testamento, ya saben ustedes, les hago recordar, el idioma original es el griego. Y esta palabra iglesia, en griego eclesía, significa los llamados afuera. Diga conmigo, afuera. ¿Afuera de qué? Fuera del mundo. Fuera del estilo de vida pecaminoso de la humanidad. Fuera o apartado, estamos hablando de gente que Dios escogió para que vivan apartados del sistema de vida corrupto de la humanidad o pecaminoso de la humanidad. Por eso que cuando alguien fue llamado por Dios para ser salvo, no solamente se trata de su salvación, sino se trata de su transformación. Jamás alguien puede ser el mismo después de haber sido alcanzado por Dios. Y si alguien no tiene su sentir, escuche esto, no tiene su sentir congregarse y formar parte de una comunidad cristiana, tiene todo el derecho de dudar si nació de nuevo. Imagínense el Espíritu Santo llevándonos en otra dirección. Porque hay mucha gente que se ampara en sus ideas, ¿no? En sus opiniones. Pero aquí no cuentan ni tus ideas ni mis opiniones, sino lo que Dios estableció. ¿Alguien dice amén? Y de eso voy a compartirles en esta noche. Porque hay mucha gente que se va a bautizar pronto. Hemos prolongado una semana más, hemos postergado una semana más el bautismo, aquellos que aún no están bautizados, para que consoliden aún más su fe y puedan dar ese paso realmente sabiendo lo que van a hacer. ¿Alguien dice amén? Así que aquel que fue llamado por Dios a vivir fuera o a vivir afuera es alguien que Dios eligió para que haga la diferencia en este mundo. Un cristiano jamás puede ser alguien igual a alguien que está perdido en el mundo. Ahora, hay muchas razones por las cuales mucha gente se va de las iglesias y deciden vivir de manera solitaria. Muchas veces heridos de repente por los líderes o heridos por los siervos, qué sé yo. Pero una vez escuché una frase, una expresión de un siervo de Dios que dijo: el que se va por un hombre nunca estuvo por Cristo. Es verdad. Es verdad. Si alguien se va porque lo hirieron, porque lo avergonzaron, porque lo humillaron, este nunca estuvo por Cristo. Estamos hablando de alguien que no nació de Dios. Porque el que nació de Dios tiene su corazón, su mente y sus ojos puestos en Jesús. ¿Alguien dice amén? Tú te puedes ir de esta congregación, hermano, si quieres. Pero no puedes estar sin congregación. Puedes tratar de animarte a ti mismo y pensar que estás haciendo bien, pero el cristiano fue llamado a formar parte de una comunidad de creyentes. ¿Alguien está aquí? Dile al que está al lado: haces bien en estar aquí, dile. ¿Sabe cuáles son las consecuencias cuando alguien no tiene iglesia? No crece, no madura, no le rinde cuentas a nadie. ¿Alguien dice amén? Y lo más triste, no tiene amor. Pastor, ¿cómo es eso que no tiene amor? No tiene amor porque el amor se da en el servicio. El amor se da cuando unos con otros están ministrándose el don y están ahí compartiendo muchas cosas, no solamente las oraciones, no solamente un ayuno, no solamente la intercesión, también el estudio, también la palabra, también la predicación. Entonces, si alguien dice que tiene amor y no se congrega, se engaña a sí mismo, hermanos. Porque el amor es estar compartiendo con los demás. Bueno, ese es el diseño de la iglesia. Si a usted no le parece, entonces hable con el Señor. Pero el Señor diseñó su iglesia de esa manera. Todo buen cristiano tiene que congregarse. Dile al que está al lado: tienes que congregarte, dile. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a confirmar todo esto que estoy diciendo. Hechos capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Yo conversaba hoy con mi esposa justamente. Yo le decía, hoy por la tarde le decía a mi esposa, mi amor, haz memoria, le decía. ¿Cuántos hermanos aquí en Camino de Salvación, por lo menos en estos últimos tiempos, se han bautizado y ya no están ya? Mi esposa comenzó a nombrarme, fulano, mengano, fulano, mengano, fulano, mengano. ¿Quiere que le diga algo en esta noche? Yo como pastor jamás me voy a negar a bautizar a alguien, a todo el que cree. Pero solamente Dios sabe si creen de corazón. Pero solamente Dios sabe si hay fe verdaderamente en su corazón. Porque hay mucha gente que se bautiza y ya desaparece. Mire, ¿qué clase de bautizo es ese? Si la Escritura demanda de nosotros que estemos viviendo en comunidad. Por algo hay un pastor. ¿Alguien dice amén? O sea, el pastor, hermanos, a no ser que se haya nombrado a sí mismo como pastor, o alguien o un familiar haya venido y le hayan ordenado como pastor, pero el pastor es alguien a quien Dios levanta para su iglesia. Los pastores son levantados por Dios para alimentar, instruir, preparar, formar a la congregación. Entonces, si alguien dice que creyó y se bautizó, pero no le importa venir a recibir palabra, pero no le importa instruirse, pero no tiene hambre de la palabra de Dios, hermano, está equivocado. Déjame decirte, esta persona no nació de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien nace de nuevo, nace con un hambre espiritual y desea la leche espiritual, que es la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí? Esa es una evidencia muy clara de verdadera conversión. La verdadera conversión, hermano, por si acaso tiene evidencias. Si a alguien no le interesa recibir palabras, si no está interesado en el conocimiento de Dios, es muy probable que no haya nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento produce lo que produce el nacimiento natural en un bebé: hambre. ¿O acaso los bebés no gritan por su teta? Alguien que nació de Dios, hermano, del momento en que creyó y se bautizó, tiene deseo, necesidad de alimentarse espiritualmente. ¿Estamos aquí o no? Así que si alguien dice que recibió la fe para salvación, esa es una clara evidencia: el hambre por su palabra. Vamos a darle fuertes palmas al Señor por eso. Vamos al libro de Hechos, ahora sí, vamos a la palabra. Hechos capítulo 2. Por favor, lea conmigo y medite en la lectura que vamos a hacer. Hechos capítulo 2, versículo 36, hasta el 42 vamos a leer. ¿Ya? Hechos capítulo 2, versículo 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras y muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. 41, tome atención. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a darle palmas al Señor por su palabra. Mire, el apóstol Pedro, su primera prédica, ¿cuántos se gozan? Su primera prédica del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, expone su sermón y enfatiza ante una multitud dos cosas. Lo primero que dice es la gloria dada a Jesús por Dios, porque dice que Dios lo hizo Señor y Cristo. ¿Alguien dice amén? Y lo segundo que dice Pedro es que su crucifixión por causa del pecado también tenía que ver con los presentes. Yo no sé si me está entendiendo. Jesús murió por los pecadores. Y de esta forma uno debe predicar el evangelio en las calles. No solamente se trata de hablar de salvación o predicar salvación. También hay que confrontar a la gente con su pecado, con su rebeldía, con la iniquidad. Porque fue esa iniquidad, esa rebeldía y esos pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. ¿Alguien está aquí? Miren cómo contrasta, ¿no? El apóstol Pedro, perdón, cómo contrasta el mensaje, este mensaje evangelístico. Primero, al que ustedes crucificaron no fue un hombre ordinario, fue el Señor. El mismo Señor que murió por ti, dile al que está al lado. El mismo Señor que murió por ti, dile. Pedro le dice a esos miles, a esos miles, Pedro lleno de los poderes del Espíritu Santo le dice, aquel a que ustedes crucificaron no fue el hijo de un carpintero, no fue un profeta, no fue un hombre sabio, no fue un rabino, fue Cristo, fue el Hijo del Dios viviente. Y cuando el pueblo escuchó esto, dice que el pueblo se compungieron de corazón, dice. Mire, es tremendo. Esta palabra compungirse, en griego, katanizomai, así con K, katanizomai. ¿Y sabe qué significa? Atravesar el corazón. Es decir, cuando esta multitud escuchó que el Hijo de Dios mismo subió a la cruz por causa de sus pecados, estas palabras atravesaron sus corazones. Como atravesó el mío el día que me convertí. Como atravesó el de usted, aquellos que en verdad se convirtieron. Cuando uno es atravesado por esta verdad, cuando uno es confrontado por esta verdad, hermanos, es cuando uno es compungido de corazón. Porque como dije, esta palabra compungir, katanizomai, significa atravesar el corazón. Es una emoción dolorosa que nos agita violentamente en nuestro interior. Es como cuando alguien reconoce lo pecador que es y el triste destino que le espera a su alma. Estas miles de personas fueron confrontadas con su pecado, con su maldad. Habían crucificado al Hijo de Dios. Pero pastor, fueron ellos los que crucificaron al Hijo de Dios. Yo no. No, por tu pecado fue crucificado. Porque la Biblia dice que fue crucificado por los pecados de toda la humanidad. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está entendiendo o no? Ahora, miren el impacto que produce el Espíritu Santo cuando hay gente que realmente dispone su corazón para oír y entender. Dice que todos fueron atravesados por esas palabras que Pedro soltó. ¿Alguien está aquí? Hermanos, y es verdad. La Biblia dice en San Juan, el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio y de pecado. Mira, si el Espíritu Santo no te convence de tu condición de pecador, nada lo va a hacer.
Ni así se pare en el altar el mejor predicador, el que tiene más oratoria, el que es más ungido, digamos el más preparado. Si no es el Espíritu Santo el que te convence de lo pecador que eres y de la necesidad de un Salvador, nada lo va a hacer. Hay mucha gente que no entiende esto, pero aquí vemos miles de personas que sí lo entendieron. Por eso que se compungieron de corazón. ¿Alguien está aquí? Ahora, la pregunta que hacen estas miles de personas, imagínense, angustiadas por el destino de sus almas. Hermano, le dicen a Pedro, ¿ahora qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo libramos nuestra alma de ese terrible final, de la condenación, del infierno? Estoy parafraseando para que lo entienda. Cuando alguien es confrontado con su pecado por el Espíritu Santo, es cuando alguien decide dar el paso. ¿Alguien está aquí? Vemos la respuesta de Pedro a tan angustiosa pregunta, ¿no? Hermano, ¿qué haremos? ¿Qué le dice Pedro? Arrepiéntanse, diga conmigo, arrepiéntanse. Bautícense, diga conmigo, bautícense. Dile al que está al lado, ¿te has bautizado? Mire, yo te voy a decir una cosa. Si tú de verdad te bautizaste, antes del bautismo precede el arrepentimiento. Si no te arrepentiste, no te bautizaste, hermano. Viniste a bañarte aquí. Porque el orden es ese. Primero, arrepentirse ¿de qué? De haber vivido ofendiendo a Dios, de haber vivido de espaldas a Dios, de haber vivido pecando. Estas miles de personas que escuchaban el primer discurso de Pedro, todas en coro gritaron, clamaron angustiosamente, Pedro, ¿ahora qué hacemos? Y Pedro les da la salida. Diga conmigo la salida. ¿Usted sabía que el bautismo es un escape? Es un escape de la ira venidera. ¿Cuál ira venidera? El juicio de Dios. Muchos no entienden esto. Por eso que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, mucha gente venía, gente hipócrita. Los fariseos, gente religiosa venía para ser bautizados. ¿Y qué le dice Juan el Bautista? Hipócritas, ¿a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mucha gente no entiende esto. Su necedad, su terquedad, su corazón de piedra no les deja ver su triste condición, su miserable condición de pecado que heredaron de sus padres. Yo no necesito bautizarme, dice. El bautismo es un escape. Juan el Bautista lo dijo. A ustedes, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Miren. ¿Cómo se huye de la ira venidera, del juicio final? Con el bautismo. Dile al que está al lado, con el bautismo. Porque el bautismo confirma tu fe, sella tu fe. ¿Alguien dice amén? Vamos a darle fuertes palmas al Señor. ¿Qué le responde Pedro ante esa pregunta angustiosa? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense. No dijo bautícense y después se arrepienten. Si no hay arrepentimiento en tu corazón, hermano, mejor ni te bautices, porque tienes que arrepentirte primeramente. ¿Alguien dice amén? Ahora, observen que Pedro los exhorta. Escuche esto que es poderoso, ¿eh? Observe que Pedro los exhorta a la multitud a tomar una decisión. Diga conmigo, una decisión. El bautismo es una decisión. Mire, Pedro los exhorta a tomar una decisión, no a que alguien tome la decisión por ellos. ¿Qué es lo que pasa con la Iglesia Católica Romana? ¿Acaso no son los padres los que deciden bautizar a sus hijos? Y ellos ni entendidos, hermano, hasta padrinos tienen ya. ¿Alguien está aquí? Por eso que ese bautismo es antibíblico, anticristiano, no tiene fundamento, es diabólico. ¿Por qué? Porque para uno cambiar de posición delante de Dios necesita arrepentirse y confirmar su fe con el bautismo.
Entonces Pedro los estaba animando a que tomen una decisión. Pero qué pena es cuando los padres deciden por los hijos, ¿no? El hijo va creciendo, mira, ahí está tu padrino, salúdalo, padrino. Ya cuando está grande, ¿no? ¿Padrino de qué? Bendito y alabado sea el Señor por siempre. ¿Cuánto le damos palmas al Señor por eso? Ahora, ¿qué cosa es arrepentimiento? Arrepentimiento. Esta palabra en griego es metanoia. ¿Sabe qué significa? Cambio de mente y de propósito. ¿Alguien está aquí? O sea, es una transformación dentro de ti que te lleva ahora, a partir de tu bautismo, a caminar con Dios, a caminar hacia Dios. ¿Alguien dice amén? Mire, usted en este mundo de repente va detrás de otros intereses. Pero cuando alguien tiene fe en Cristo y en la obra que hizo y lo confirma con su bautismo, sus intereses cambian. Se produce esta metanoia, se produce este arrepentimiento, que es un cambio de dirección. Si tu vida no cambió de dirección, hermano, perdóname, duda mucho de que te hayas bautizado realmente. Porque el arrepentimiento es eso. No estamos hablando de un acto emocional o de un sentimiento. Estamos hablando de cambiar de dirección. ¿Alguien está aquí? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora, si alguien creyó y se bautizó y camina con Dios a partir de su bautismo, realmente lo hizo con fe. Pero si alguien desapareció más bien con el bautismo, nunca se bautizó. No eres salvo. El reino no te espera. El cielo no te espera. Olvídate de Dios. Aunque suene duro, pero es real, es bíblico. El bautismo, antes del bautismo se produce un arrepentimiento. Antes del bautismo, tu vida es tocada por el Espíritu Santo, que te hace ver tu condición miserable y de pecador y te lleva a vivir de manera diferente. Por eso que hay cristianos y cristianos, hermanos. Algunos realmente sus vidas están siendo cambiadas y transformadas porque realmente se arrepintieron. Porque la fe fue genuina, fue real, fue convincente. Y entonces el Espíritu Santo empezó a trabajar en sus vidas. ¿Alguien dice amén? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué más dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese, pero en el nombre de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué tiene que ser el bautismo en el nombre de Jesucristo? Porque cuando tú te bautizas en el agua, ¿verdad? Y lo haces en el nombre de Cristo Jesús, tú le estás diciendo a Dios, Dios, yo confío plenamente en la obra que Cristo hizo a mi favor. Hermano, tú no te puedes bautizar en el nombre de María, no te puedes bautizar en el nombre de un santo. Esto me hizo recordar a el bautismo diabólico que practican los mormones, ¿no? Bautismos en el nombre de un familiar muerto, miren, fíjense. O sea, ¿qué puede hacer un alma de alguien que murió? De un alma pecadora, de alguien que murió, ¿qué puede hacer por ti para salvarte? Pero eso es lo que hacen, la ignorancia, mire, y mucha gente cae en ese juego, ¿no? Diabólico. La ignorancia. Vas a la iglesia de los mormones y ahí te preguntan, ya, ¿tú crees en la fe mormona? Sí, creo, ya. Tienes que bautizarte, pero no en el nombre de Jesús. ¿Quién fue el último familiar que falleció? Mi tío Federico. En el nombre de él te vas a bautizar. Que el Señor reprenda al diablo por tantas mentiras. Que Satanás vino a engañar al mundo. ¿Alguien dice amén? Justo en estos días se estaba viendo cómo es que la gente mucha gente es engañada por el diablo, ¿no? Estaba viendo sobre esta secta, ha pasado algo en estos días, sobre esta secta Dios Madre, ¿no? Esta secta coreana, esta secta que se hace llamar Sociedad Misionera Mundial, ¿no? Y cómo es que
Ellos primeramente dicen que Jesucristo ya vino y se llamaba porque ya murió, se murió Jesús, hermano. Hanson no sé qué cosa, Hanson Chinchón no sé qué cosa. Pero ¿sabe qué decía? Que la madre quedó en la tierra y tenían la foto de la madre. Ahora resulta que la madre también se murió. Y ellos decían que nunca iba a morir porque era porque es la esposa de Dios. Se le murió, hermano. Me da pena. Pero hay tantas herejías destructoras y tantas enseñanzas diabólicas y doctrinas de demonios, porque hay gente ignorante también dispuesta a escuchar esas cosas. ¿Alguien está aquí? Así que, ¿qué le dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ver a Pedro cómo continúa animando a toda esa multitud. Y le dice, y serán perdonados de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Mire, cuando Cristo te perdona por medio de la fe y el bautismo, no te perdona un pecado, dos pecados, los pasados, los presentes, te perdona todos los pecados. Algunos no entienden esto. Pero pastor, ¿cómo puede perdonar mis pecados futuros? Entonces voy a vivir pecando. No, eso es pecado deliberado, eso es condenable. Si tú piensas de esa manera, Dios no está en ti. El Espíritu Santo no está en ti. Cuando se habla de que Cristo perdona toda ofensa, toda falta y todo pecado, es porque Él pagó con su sangre por cada uno de tus pecados. ¿Alguien está aquí? Yo no sé si alguien me está entendiendo. Mira, cuando Pedro los anima a esta multitud a bautizarse, le dice, y serán perdonados de sus pecados. ¿De cuáles? Dile que está al lado. De todos, dile. No importa si antes del bautismo, si antes de tu fe, de confesar tu fe en Cristo para salvación, no importa si eras el más mentiroso del barrio, no importa si eras una persona que murmuraba, no importa si eres alguien que estaba fornicando, no importa si es alguien que cayó en adulterio, no importa si eres alguien que andaba metido en los tragamonedas, no importa si eras una persona borracha, no importa si eres una persona idólatra que ponía su fe en imágenes, no importa nada, dile que está al lado, no importa nada, dile. El perdón es absoluto. Ahora, aquí hay un punto. Me dirijo a los que son más jóvenes. Porque muchos jóvenes no han tenido oportunidad de pecar, ¿no? Yo me acuerdo el finadito que está en la presencia de Dios, el apóstol Bernardo Campos. ¿Te acuerdas, Carlitos? Él decía, no, ¿quién como ustedes que han pecado? Yo no conozco el pecado, decía. Porque él entregó su vida al Señor a los 14 años. Dice que desde ahí él caminó en santidad toda su vida hasta que Dios lo recogió. Hay un engaño muy grande, ¿no? Hay muchos jóvenes, adolescentes que dicen, no quieren dar el paso, pero dicen, la verdad que no lo necesito porque yo no he cometido pecado. No, la naturaleza que está sobre ti, la que tú heredaste de tus padres, te condena. ¿Alguien está aquí? O sea, no es exactamente el pecado que practicas, sino la naturaleza que pesa sobre ti, la que heredaste de tus padres y estos de los suyos y así por generaciones. Es esa naturaleza la que te enemista con Dios, la que te condena, la que te envía al infierno si tú no te acercas a Cristo para salvarte. ¿Cuándo estamos aquí? Pero le dice, serán perdonados sus pecados, sin importar cuántos sean. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda. ¿Alguien dice amén? Dile a que está al lado, Cristo pagó tu deuda, hermano. Dile. Cristo pagó tu deuda. Dile. Hermano, ¿usted cree que Dios va a recordar lo que usted hizo? Dios no es hombre para que mienta. El hombre dice perdonarte, pero después te saca en cara. No, la vez pasada, mira lo que me hiciste. ¿Ves? No. Dios no es así. Cuando Dios perdona, hay borrón y cuenta nueva. Vamos a darle palmas al Señor por eso.
Qué tremendo. ¿Qué más le dice Pedro a la multitud? Arrepiéntanse, bautícense, serán perdonados sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué aclara don? Porque nadie merece recibir el Espíritu de Dios si es que Dios no te lo regala. Nadie se puede ganar tener el Espíritu de Dios por sí mismo si Dios no le place regalártelo. ¿Alguien está aquí? Y es lo que sucede con el bautismo, con la fe y el bautismo, ¿verdad? Por eso hay dos bautismos del cual enseñamos el otro día. El bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. No se equivoquen. Una cosa es la fe, ¿verdad?, que te hace salvo, y otra cosa es la llegada o la venida del Espíritu Santo a tu vida. Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida te sella esa fe. Pero el Espíritu Santo no va a venir a tu vida si tú antes no lo confirmas con el bautismo. Por eso que cuando alguien cree y se bautiza, su vida cambia. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo guía a obedecer a Dios, lo guía a congregar, lo guía a formar parte de una comunidad de creyentes. ¿Estamos aquí, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Qué triste ver hoy día gente que no se congrega, ¿no? Y es raro, no se congregan y se juntan con otros que no se congregan para animarse. Hoy estamos haciendo bien. ¿No? Oh, Señor. Yo creo, no sé, perdóname, Señor, creo que no se congregan para no diezmar, creo. Porque hay mucha gente que se corre, ¿no? Cuando se trata de dar, ¿no? O sea que no. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué más le dijo luego? Mira, Pedro luego les dice, porque para vosotros es la promesa. Ahora, ¿a quién le está hablando? A los judíos. Porque Cristo vino por los judíos. Primeramente por los judíos. Pero después Pedro lanza una palabra de esperanza cuando dice, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. ¿Alguien está aquí? Ahí es donde entramos los gentiles. Primero Pedro le dice a la multitud, porque para vosotros es esta promesa de salvación. Y después agrega, ¿no? Para todos cuantos el Señor llame. Y esto fue profetizado por el profeta Joel, cuando dijo, ¿no? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no era solamente para los judíos. La exclusividad se había terminado. Dios en su infinita gracia derramó su espíritu también sobre los gentiles. Dale fuertes palmas a nuestro Dios. ¡Alábale! ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Mire, he hecho un estudio sobre los nuevos invitados. El día domingo se va a llamar así el sermón. Los nuevos invitados, hermano. Si usted se lo pierde, qué pena. Pero ahí usted va a entender cómo es que nosotros los gentiles entramos al plan de salvación. Es importante que usted lo sepa. Y de verdad, para la gloria del Señor, he hecho un estudio muy profundo de esto. Pero lo traigo de manera muy sencilla para que usted lo pueda entender. Cómo es que nosotros los gentiles, los no judíos, ahora también nos hemos apropiado de esa promesa. Dale palmas al Señor nuevamente, por favor. Ahora, en los últimos dos pasajes de esta lectura que hemos hecho, revela la poderosa cosecha de esa predicación de Pedro, ¿no? Bendito sea el Señor por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Primer sermón de Pedro, ¿eh? Ya quisiera predicar como Pedro, hermanos. Qué hermoso. ¿Cuántos se convirtieron? 3,000 personas. ¿Cuántos eran antes? Antes de la predicación, 120. O sea, de 120 hermanos que eran de la congregación, pasaron a 3,000 convertidos. ¿Cuántos se gozan? Ya quisiera yo predicar de esa manera, con el poder del Espíritu Santo, para que se conviertan miles. Qué hermoso, de verdad. Qué maravilloso. ¿Alguien dice amén? Ahora, dice, mire el orden, ¿ah? Pero los que recibieron su palabra, ¿fueron qué?
Hermano, ¿me siguió en la lectura o no me siguió en la lectura? Pero los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y después, ¿qué dice? Y se fueron a su casa aquel día. ¿Así dice? ¿Cómo dice? No escucho. ¿Cómo dice? Se añadieron. ¿A dónde se añadieron? Como 3,000 personas. La Biblia no dice cuántas personas estaban presentes en esa predicación. Pero sí, la Biblia nos dice cuántos se convirtieron. De 120 hermanos que eran, acuérdense que ahí se lee en el mismo capítulo 1 de Hechos, de 120 hermanos que eran en Jerusalén, 3,000 se añadieron a la iglesia. Dile que ha estado a la iglesia, dile. No a su casa, dile. Usted fue separado por Dios del mundo para que sea añadido a una comunidad de creyentes. Es diabólico pensar que alguien puede ser cristiano sin iglesia. Así usted lo mire como lo mire. Un cristiano sin iglesia, lo más probable, no nació de Dios. Imagínate el Espíritu Santo diciéndole, no te congregues, guarda resentimiento por lo que te hicieron. Mira, no, que fueron malos. Como dicen los norteños. No, porque hay gente que vive resentida, ¿no? O sea, pasan los años y no se congregan, pues no, es que me hicieron mal. Ese es tu pretexto. Porque no te gusta someterte, no te gusta obedecer, porque crees saber, porque crees entender y no entiendes nada. Porque esto dice la palabra, que Dios añade a su iglesia. Mire, esa es la diferencia entre una congregación religiosa y una congregación cristiana. En la congregación religiosa, hermanos, si no anda a ver esto de la diosa madre, o sea, que te agarran de los pelos y te meten al templo como sea. Sí, en la congregación cristiana es Dios quien te añade. ¿Cuánta gente me dice, pastor, mi hijo no quiere venir a la iglesia? Mira, si Dios no lo llamó, tampoco vendrá, le digo. ¿Alguien está aquí? ¿Sabe que cuando uno ora a Dios con fe, no ora a Dios con fe para manipular a Dios? Dios no puede ser manipulado, sino para confirmar su voluntad. Si tus hijos están en la voluntad de Dios, Dios mismo se encargará de poner en sus corazones que vengan, se arrepientan y se bauticen. Alábale con tus palmas al Señor. Si Dios lo permite, el día miércoles que viene voy a hablarles sobre los enemigos de la fe. Para aquellos, no, es que aquellos que se van a bautizar tienen que saber a qué se van a enfrentar, no solamente al diablo. Hermano, el enemigo está en tu propia casa. Santo Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Y los enemigos serán los de tu propia casa, dice. O sea, no tienes ni siquiera que buscar enemigos afuera. En tu casa va a haber oposición. En tu casa mucha gente se va a levantar en contra de tu fe, para desanimarte, para desalentarte, para destruir tu fe. Así que la lucha empieza en casa. ¿Alguien está conmigo? Bendito sea el nombre del Señor. Así que esa es la diferencia. La religión te convence. El cristianismo te convierte. ¿Cuántos están aquí? Porque yo puedo convencerme y al rato puedo dejar de estar convencido. Pero en Cristo se trata de una transformación que comienza en nuestro interior y que lo afecta a todo positivamente. Y ya no somos los mismos. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Mire, un creyente sin iglesia es alguien no convertido. Porque, como dije, el Espíritu Santo jamás te va a llevar en esa dirección. Jamás. Se estaría contradiciendo Dios. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es Dios? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es Dios? ¿Y el Espíritu Santo te va a llevar a no congregarte? ¡Yujú! ¿Alguien está aquí? Cuidado con esos llaneros solitarios, ¿eh? Cuidado con esos llaneros solitarios.
Es en la iglesia donde serás alimentado, formado, instruido, ¿no? Porque ¿qué dice también? Al final, ¿no?, de esta lectura que hemos hecho. Y estos dicen, o sea, los que creyeron y se bautizaron, eran perseverantes o perseveraban en la palabra, en la doctrina de los apóstoles. Mire, tan pronto alguien se siente vivo espiritualmente, porque por la fe recibió vida espiritual, ya quiere alimentarse. Si en tu corazón está, hermano, escúchame esto, si en tu espíritu está la necesidad de oír palabra, la necesidad de recibir palabra, es porque has nacido de Dios. ¿Alguien está aquí? Por eso es que es imposible que alguien que no tenga necesidad de palabra diga que nació de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Dile al que está al lado, ¿por qué tan serio, hermana, hermano? Dile, ¿por qué tan serio? Dile, arrepiéntete, dile. De repente necesitas bautizarte, no de nuevo, sino en verdad. Yo no sé, pero el otro día me preguntaron, pastor, pero ¿hay un doble bautismo? No, no hay doble bautismo, lo que hay es bautismo real. Hay mucha gente que en verdad no se ha bautizado. ¿Y cómo lo confirmas? Por los frutos. No hay frutos. Así que yo no estoy hablando, no se confunda, no estoy hablando de un doble bautismo, sino que si alguien realmente ahora entiende que no se bautizó, bautícese. Si realmente tiene convicción, si realmente se arrepintió de tanto ofender a Dios, de tanto menospreciar a Dios, de tanto vivir de acuerdo a sus ideas, a su opinión y no según Dios, entonces es el momento de que usted se bautice de verdad. ¿Cuánta gente he visto, no? Oye, bautízate, mira, ahí está la piscina. No, hermano, no haga eso. Si usted no se arrepintió de corazón, no lo haga. Dios le va a demandar por esa burla, hermanos. El que se bautiza es porque Dios lo separó del mundo para que forme parte de su iglesia. Dele fuertes palmas al Señor, por favor. Y me enviaron estos días ¿cómo se llama? Reel, ¿no? Reel, ¿cómo se llama eso? Hermanos, que me hizo llorar. Porque unos hermanos se atrevieron a hacer un video. Ustedes no saben cuánto esto emociona a un pastor, cuánto esto alegra el corazón de un siervo de Dios, el ver gente realmente transformada por su palabra. Ustedes no tienen idea cuánto estos testimonios en verdad alegran el corazón de los siervos que predicamos la palabra, que exponemos las escrituras. Una pareja de hermanos se atrevieron, y el domingo lo voy a pasar el video. Domingo de ayuno, ¿eh? Este domingo tenemos ayuno, espero que venga el ayuno. Se atrevieron a grabar un video donde se mostraba el antes y el después. A mí me tocó mucho. De verdad, mi esposa y yo lloramos, ¿eh? Cuando vimos ese video. Y le llamé a la hermana y le dije, por favor, autorízame para que este domingo yo pueda pasarlo al final de los 2 servicios. Y la hermana me autorizó, su esposo me autorizaron. Qué bonito es cuando alguien realmente honró a Dios, arrepintiéndose de corazón, poniendo una sincera fe en la obra de Cristo y confirmándolo con su bautismo. Dele fuertes palmas a nuestro Dios. Así que para terminar, dice en este relato que hemos visto, que los que creyeron y se bautizaron fueron añadidos a la iglesia, perseveraban en la palabra, en la doctrina de los apóstoles, ni bien se sintieron vivos espiritualmente, anhelaron la leche espiritual, desearon la leche espiritual. ¿Cuántos dicen amén?
Si usted no tiene hambre de la palabra, tiene motivos para dudar si nació de Dios. Porque todos los que hemos nacido de Dios, hermano, tenemos hambre. Imagínense, yo tengo cuántos años, más de 20 años que he nacido de Dios y sigo hambriento. Ya no soy un niño en Cristo, pero sigo hambriento. Ya no soy un bebé en Cristo, pero sigo hambriento de su palabra. El hambre de su palabra, el deseo de recibir palabra, el deseo de alimentar el espíritu, nunca se termina. ¿Alguien dice amén? Y finalmente dice que compartían el pan, ¿no? Esto habla de compañerismo santo, necesario para crecer y alcanzar madurez. Y finalmente compartían las oraciones. Si usted dice que ha nacido de Dios, ¿por qué no viene a interceder por aquellos que están perdidos? ¿Cuál es el amor que Dios derramó en su corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amor que confirma, ese amor de Dios en su corazón que confirma que usted nació del Señor? ¿Dónde está? Si hay que estar detrás de usted para que venga a interceder, hay que estarle rogando, obligándolo para que venga a interceder por las almas perdidas, ¿dónde está ese amor de Dios que confirma su nacimiento espiritual? Si a usted no le importa venir a ayunar, ¿dónde está ese amor de Dios? ¿Dónde está ese Espíritu de Dios en usted? ¿Dónde está el Espíritu Santo guiándolos? ¿A dónde los va a guiar? ¿A la playa un día de ayuno? ¿Al parque un día de ayuno? ¿Al parque de las leyendas un día de ayuno? El Espíritu Santo te va a guiar al único lugar que designó para su pueblo, que es su iglesia. Dale fuertes palmas a Dios por eso. Póngase de pie, por favor. ¿Que quiere bautizarse de nuevo? No hay bautismo de nuevo, hay bautismo. No se equivoque. Hay bautismo. Quiero agradecer a mis hermanos que nos han acompañado por el Facebook. Este domingo no se pierdan tan grande bendición. De verdad, un poderoso mensaje, una poderosa enseñanza que a muchos simplemente va a traer convicción en sus corazones de que ahora son pueblo de Dios. Amén, hermanos.